¿Qué tal? Es un gusto poder saludarles en este día y poder seguir con esta serie Más que Vencedores. Es un tema que está abarcando una serie de temas y en particular hoy voy a estar compartiendo un tema muy sensible, un tema que es un flagelo a nivel mundial, pero que también alcanza a muchos de nuestros hermanos dentro del seno de la iglesia y viven atrapados, sufriendo, derrotados, moral, espiritualmente. Es un tema que vamos a tratar hoy, victoria sobre las adicciones. Ese es el tema y quería, por favor, que me acompañen a orar. Vamos todos a inclinar nuestras cabezas, que el Señor sea quien esté hablándonos, el Señor sea quien esté también dándonos alternativas de solución, salidas a estos problemas. Vamos a orar. Padre, oramos a ti, agradecido Señor, por tu misericordia. Gracias, porque tienes todo poder para obrar en nuestras vidas, cualquiera sea el estado en el que nos encontremos, cualquiera sea, Señor mi Dios, la vida que estemos llevando. Tú la conoces, tú has venido a este mundo, has entregado a tu Hijo, bendito Señor, para que muera en esa cruz y ser librados por el poder de Jesucristo. Gracias te damos, Señor de los cielos. Oramos que obres en nuestras vidas y que nos hables tú a través de tu palabra, Padre. Te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, este es un tema, como les decía, muy sensible y es un flagelo a nivel mundial. Es un flagelo porque está atrapando a miles, cientos de miles de personas y viven atrapados. Las manifestaciones de las adicciones son múltiples. Las más comunes son las que solemos tratar y conocer, las drogas, la pornografía, el sexo, la ludopatía, pero hay muchísimas formas en que la persona cae atrapada. ¿Cuál es la causa y cómo es el proceso en que las personas van entrando en esta vida? ¿Y cuál es la causa principal? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, dado que el ser humano ha sido creado por Dios. El ser humano tiene el placer, es una sensación que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Pero cuando hay un vacío, esa sensación de placer que el ser humano busca y está fuera de Dios, entonces va tomando de cualquier opción o cualquier alternativa porque necesita experimentar ese placer que le traiga la vida, esa sensación de disfrutar, de vivir, esa sensación de encontrarle un sentido. Obviamente, ¿cuál es el proceso? Este es un proceso. Ustedes seguramente han visto la imagen de una tela de araña allí y un moscón volando alrededor. Ese moscón que está volando y se acerca a la tela de araña y luego se retira y luego otra vez se acerca y en ese proceso de estar allí, dándose licencias, de estar allí acercándose y alejándose, en un momento hace un mal cálculo y sus patitas, las patitas de ese moscón, quedan atrapadas allí en esa tela de araña. Y cuando queda atrapada, entonces inmediatamente empieza a aletear y aletea con tanta fuerza que se va enredando más y se va enredando más y se va enredando más. Finalmente queda totalmente envuelta, totalmente atrapada en esa tela de araña. Y ahí en un rincón está la araña, tranquilamente mirando. Cuando ya finalmente el moscón quedó envuelto, entonces baja esa araña y succiona sus tenazas y finalmente muere esa mosca o ese moscón. Bueno, la vida de la persona es algo parecida cuando entra a este mundo, un mundo oscuro. La Biblia nos dice que el ladrón no ha venido sino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la experiencia dolorosa, la experiencia traumática, la experiencia
en el que la persona va deteriorándose mentalmente, su conciencia va siendo afectada, su estado físico, etcétera, y la familia alrededor va sufriendo el drama de ver cómo una persona tan querida, una persona tan saludable, una persona tan vital, puede ir deteriorándose en su vida moral, en su vida mental, en su vida emocional, en su vida física. Y así va perdiendo valor y la persona se va desintegrando. Hay un propósito, obviamente. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho en la palabra de Dios. Yo he venido, Él dijo, para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Vamos a tratar este tema, victoria sobre las adicciones. En primer lugar, la historia de nuestra vida desde un plan de amor y de salvación. Después que el Señor Jesucristo sale de la tentación, Él es bautizado y entra en la tentación, mejor dicho, y termina la tentación, empieza su ministerio público. Y es muy interesante que tomando la profecía de Isaías, el capítulo 61, el Señor Jesucristo en Nazaret, para el cumplimiento de esa profecía, miren lo que nos dice en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Desde el inicio de su ministerio, Él hace un diagnóstico de la situación, de la condición moral y espiritual de las personas, y del cual muchos todavía hasta el día de hoy viven en ese estado. 4, 16 al 19. Vamos a leer ahí en Lucas, el capítulo 4, los versículos 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y se le dio un libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y miren lo que nos dice el Señor Jesucristo referente a esa profecía. 700 años atrás, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está empezando su ministerio público, el Señor Jesucristo. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Personas que están en derrota espiritual, personas que se saben que están moral y espiritualmente en derrota, han fracasado en su vida, en lo íntimo, en el interior de su corazón, se saben totalmente derrotados. Él dice, yo he venido para este tipo de personas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres en espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los quebrantados, personas que están sufriendo, agonizando en su interior, sin ilusiones, sin esperanzas, sin sueños, derrotados totalmente, agobiados por el dolor, agobiados por la tristeza, embargados totalmente del sufrimiento. La palabra de Dios, miren lo que nos dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero dice, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. Y es muy interesante, personas que han caído en este cautiverio, en el cautiverio no solamente de esto que estamos hablando, sino sobre todo de sus pasiones, de sus deseos. Están allí enredados, están allí cautivos, sin salida. El Señor dice, yo he venido a darles libertad, a poner vista a los ciegos, a darle vista a los ciegos, personas que moralmente ya no saben discernir qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Hoy a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, y hay una ceguera total en el ámbito espiritual, en el ámbito moral. Personas que están ciegas, que piensan que lo que están haciendo es bueno, pero también son muy conscientes, personas que están atrapados por este tipo de problemas, que están autodestruyéndose, están totalmente caminando en una vida de derrota. Y por supuesto, sin embargo, aluden permanentemente que se sienten bien, que están bien, y viven de esta manera, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Personas que no solamente están cautivas, sino que están siendo oprimidas. La opresión es algo que es intencional, algo que es sometido a una tortura, a un sufrimiento, a un dolor, a una destrucción.
Y este tipo de cautiverio y este tipo de opresión, obviamente, muchísimas personas están viviendo realidades muy parecidas. Y la palabra de Dios nos dice, en primer lugar, frente al inicio del ministerio público del Señor Jesucristo, que esta era la situación, este era el estado. Pero miren lo que nos dice Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por supuesto, la rebelión, la desobediencia, totalmente tiene consecuencias. Estas consecuencias de destrucción, estas consecuencias de muerte finalmente. Pero ahí está la propuesta. El Señor Jesucristo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido, y este es el regalo del Señor Jesucristo. Y 700 años antes de la obra en la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías, miren lo que nos dice en Isaías, el capítulo 53, los versículos 5 y 6, nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga todos nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la respuesta, ahí está la solución al problema, que ya vemos la obra de Jesucristo. Él tomó tu pecado, Él tomó mi pecado, Él tomó tu derrota. Y Él puede cambiar ese dolor, ese sufrimiento, esa derrota moral, espiritual en el que andas, en el que vives, sin sueños, sin ilusiones, sin esperanzas. Él las puede hacer realidad, Él las puede convertir, porque Él dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Es una calidad de vida la que Él ofrece, la que Él te pone a tu disposición. Es una decisión que tú tienes que tomar. Por supuesto, ese es un tema muy serio. Y ese es un tema que, como les decía al principio, está afectando no solamente en nuestra sociedad en general, que prácticamente se está normalizando cada vez más y más. Los estados y los gobiernos no saben qué hacer para solucionar este problema del flagelo. Y están tomando opciones y medidas políticas y leyes, y están incluso legalizando, diciendo probablemente a través de las drogas, si ahora les permitimos que consuman, ya no habrá esa sensación o esa curiosidad por explorar este mundo prohibido, y lo harán entonces o dejarán de hacerlo muchas personas. Y muchísimos estados están realmente tomando medidas y están sumamente preocupados. Pero esta es la realidad que nos describe la palabra de Dios. Y aquí está la respuesta, aquí está la solución. La palabra, miren, nos dice, todos nosotros, todos, sin excepción, cada uno, nos descarriamos. Personas que están inmersas, sumergidas en este mundo, o personas que no lo están, todos, sin excepción, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, tu pecado y mi pecado, lo cargó sobre Jesucristo. Él lo tomó y Él lo llevó y Él murió en esa cruz para darnos libertad, para darnos sanidad, para ofrecer lo que Él nos está diciendo. Mira lo que nos está diciendo allí. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y estas son las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, que hay una salida, hay esperanza en Jesucristo. En primer lugar, la historia de nuestra vida desde un plan de amor y salvación. En segundo lugar, la historia de nuestra libertad desde nuestra responsabilidad.
la historia de nuestra libertad, desde nuestra responsabilidad. Miren, vamos a Efesios, el capítulo 4, los versículos 22 y 23. Vamos a Efesios, por favor. Acompáñenme al libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos 22 y 23. Efesios, miren lo que nos dice allí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y acá vemos una verdad que recae ya una vez transferida sobre nuestras vidas en una responsabilidad personal que cada uno de nosotros, principalmente como creyentes, como hijos de Dios, y lamentablemente a pesar de conocer la palabra de Dios, haberle entregado nuestro corazón a Jesucristo, haberle rendido nuestras vidas, todavía están personas dejándose cautivar por estas sensaciones o estas experiencias que les permita vivir o tener algo de sentido y salen de la voluntad de Dios. Como decía el profeta Jeremías, dejaron las fuentes de agua viva y empezaron a tomar las cisternas de agua rota que no retienen. Y esto es lo que hacen incluso algunos creyentes, algunos hijos de Dios que viven en la fe, pero están buscando saciar esa sed en otras fuentes, en otros aspectos. Y por supuesto le dan la espalda al Señor. Pero la Biblia aquí nos dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos. En Colosenses nos dice que hagamos morir las obras de la carne, que la hagamos morir, que nos despojemos de ella. Y además, miren lo que nos dice allí, que está viciado. Y la palabra viciado es muy interesante. La palabra aquí viciado significa algo destructivo, algo dañino para la vida, algo que afecta todo el ser y nos daña mentalmente, nos daña emocionalmente, nos daña físicamente y empieza desde dentro a generar un problema. Y esto obviamente nos dice que nos despojemos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos engañosos. Estos deseos que te engañan por 5 segundos, por un momento en la vida de querer tener ese sentido de placer, esa sensación de bienestar, y de repente irrumpes en aquello que tú sabes que es prohibido, en aquello que tú sabes que no debes hacerlo, y entras, y allí entonces empieza, dice, de eso hay que cortarlo, y hay que sacarlo de raíz, y no empezar a coquetear con y darnos licencias con estas actitudes, estos comportamientos, estas decisiones equivocadas, erradas. Más bien nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué interesante la palabra renovarse. La palabra renovarnos, estamos llenos de estos deseos, de estos pensamientos, de estas sensaciones. La Biblia le llama a esto concupiscencia. Es el control de nuestros deseos y de nuestras pasiones. Y empezamos a ser gobernados, empezamos a ser guiados y empezamos a tomar decisiones en base a estos deseos, en base a estas pasiones. Bueno, de esto es que tenemos que renovarnos. ¿Cómo nos renovamos? Nos renovamos principalmente con la palabra de Dios.
insertando la verdad de la palabra de Dios, llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón de la verdad de la palabra de Dios. Cuando antes pensábamos mal, teníamos estos deseos, teníamos estos pensamientos, ahora empezamos a llenarlos y a poner estos pensamientos de justicia, de verdad, de amor, estos de pureza. Y de esta manera vamos renovando, y este es un proceso. Esto es un proceso. De la noche a la mañana no suceden los cambios. Esto es un proceso, así como por un proceso entramos a estos hábitos, entramos a estas prácticas y quedamos ahí atrapados. De la misma manera, es un proceso que requiere disciplina, que requiere compromiso, que requiere decisión, que requiere incluso del acompañamiento de alguien que esté allí orando, con quien tú puedas entonces compartir esos momentos de debilidad, esos momentos en el que te sientes que ya no puedes controlar y que vas a entrar, o que vas a consumir, o que vas a hacer aquello. Necesitas un compañero, necesitas una compañera a quien tú puedas llamarle, a quien tú puedas compartirle, a quien tú puedas decirle: estoy sintiendo esto, ayúdame por favor. Y estas son las formas como de esta manera vamos encontrando salidas, vamos encontrando libertad. Pero la Biblia nos dice que debemos renovarnos en primer lugar. Y miren, en Mateo, el capítulo 26, los versículos 39 al 41 que se leyó antes al inicio de este servicio. Mateo 26, 39 al 41. Interesante lo que el Señor Jesús está pasando allí en el Getsemaní. Es la hora en la que Él ya tiene que ir para ser sacrificado, como ese cordero que es destinado específicamente para el sacrificio. Ahora Jesucristo tiene que cumplir el encargo y el plan soberano y eterno que se había llevado a cabo desde la eternidad. Y ahora se tenía que ejecutar. Pero hay una crisis también en Jesucristo. Hombre que está allí luchando, que está allí agobiado en el Getsemaní y está allí orando y sufriendo. Miren lo que nos dice Mateo 26, 39 al 41. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta experiencia la está viviendo Jesús en este momento. Él tenía una misión, Él tenía un propósito, Él tenía un encargo. Para eso había venido a este mundo, para morir en esa cruz, para nuestra salvación, para nuestra redención. Sin embargo, en el momento en que llega la hora de enfrentar la realidad, Él como hombre también está allí experimentando toda esa situación y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esta forma de sufrimiento, esta forma de llevar a cabo el plan de redención, si hubiera otra forma de hacerlo, sin la necesidad de que se haga conforme a lo acordado, hágase, pero no conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y en su corazón, esa sensación entre enfocarnos en hacer la voluntad de Dios o enfocarnos en hacer nuestra voluntad, el Señor Jesucristo encontró la salida en la oración. La oración, el medio que te conecta con Dios, el medio que te lleva a tener una relación vital, poderosa con el Dios Todopoderoso, a través del cual recibes también de Dios los recursos espirituales y la salida, no solamente para bajar la intensidad de esa sensación, para bajar la intensidad de esa carga que está oprimiéndote, esa carga que está exigiéndote, por así decirlo, que cedas
que salgas del propósito y de la voluntad de Dios para hacer tu voluntad. La salida el Señor la encontró allí en el Getsemaní a través de la oración. Y por eso es que el Señor viene y los encuentra a los apóstoles durmiendo y les dice: no habéis podido velar conmigo una hora. No habéis podido velar. Velad y orad. Velad. Es estar vigilantes, vigilantes a esas sensaciones, vigilantes a los sentimientos, a los pensamientos que fluyen por tu mente y por tu corazón. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? ¿Qué tipo de sentimientos? ¿Qué tipo de sensaciones? ¿Qué tipo de anhelos? Y debemos estar vigilantes y cuidando nuestra vida. Pero además nos dice, cuando esto realmente excede la oración. Y Él dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Qué interesante, una hora. ¿Cuántas personas entran a este mundo lamentablemente doloroso, tortuoso, y pasan horas, días de días, y el juego te dice solamente 10 minutos y se quedan atrapados 2 horas, 3 horas, 4 horas? Conozco gente que tuvieron que prohibirles incluso que sigan la carrera para evitar estar en contacto con las computadoras, a través del cual ni siquiera ya había tiempo para alimentarse, para descansar, para dormir. La ludopatía había tomado el control del cerebro y del corazón de esta persona. Y tuvieron que tener, incluso había que vigilarla a esta persona, porque cabina que entraba, que veía, cabina que se metía, y se podía quedar horas jugando. ¿Y cuántas veces frente a esta experiencia el Señor nos está diciendo: una hora no habéis podido siquiera velar? Una hora en que tu corazón se derrame delante de Dios, allí buscando respuesta, buscando que Él obre, que Él tome el control de tu corazón, de tus sentimientos, de tus deseos, de tus pasiones. Y el Señor Jesucristo, miren lo que nos dice allí de manera muy interesante: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y finalmente, esta es la conclusión cuando uno tiene un tiempo personal con Dios y busca la salida en Él, la salida total y la libertad. Empieza tú a experimentarla en tu corazón. La paz de Dios empieza a bajar esa intensidad de tus pasiones y de tus deseos, y empiezas con lucidez a pensar, empiezas a mirar la realidad de tu condición y la realidad y el peligro de seguir ese camino. Y por supuesto, de esa manera Dios te va mostrando el camino, Dios te va mostrando la salida, pero es una decisión que tú tienes que tomar. Miren lo que nos dice Lucas, el capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, ante los miles que le seguían, el Señor Jesucristo nos desafía incluso hoy en día: niéguese a sí mismo. Primera cosa, tome su cruz cada día. Segunda cosa, y en tercer lugar, sígame. Y esta es la experiencia que el Señor pasó en el Getsemaní. Él se negó a sí mismo, a que su voluntad no sea la que predomine, sino la voluntad de su Padre. Y Él optó por la voluntad de su Padre por encima de su voluntad. Pero no solamente eso, sino que Él decidió finalmente ir a la cruz. Y sabes, cuando tú tomas la oración como la razón a través del cual encuentras recursos del cielo para tu vida, para tu condición espiritual y moral, es como si en tu corazón tú levantaras un altar. El altar de la cruz en tu corazón se vuelve a levantar, y allí el viejo hombre queda crucificado. Y de esta manera es cada día, porque cuando tú te doblegas y te inclinas y tu cerviz, tú allí la sometes,
en oración todo tu corazón y toda tu vida, el viejo hombre está muriendo. Esa vieja naturaleza se está sometiendo y está muriendo para que el gobierno de Jesucristo, el señorío de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, empiece a tomar control de la vida, empiece a llenar la vida, empiece a manifestarse con poder sobre la vida. Y de esta manera tú cada día tomas tu cruz y recién al levantarte de tu tiempo de oración tienes la capacidad de seguirle a Jesucristo en una vida de obediencia, en una vida de adoración, en una vida en el que está rendida al señorío de Jesucristo y le puedes seguir. Ese es el camino que el Señor Jesucristo nos trazó para todos nosotros, y esa es una responsabilidad que cae en cada uno de nosotros. En segundo lugar, la historia de nuestra victoria, de nuestra vida de obediencia. La historia de nuestra victoria desde nuestra vida de obediencia. Vamos a Juan, el capítulo 7, los versículos 37 y 39. Juan 7, 37 y 39. Miren lo que nos dice allí la palabra. Estaba el Señor Jesús en una gran fiesta, una fiesta religiosa, una fiesta a través del cual uno sabe que estas fiestas religiosas o cualquier otra situación no son la solución para los problemas internos del corazón. Lamentablemente, la gente no solamente tiene un problema ya, que es su pecado, y peor todavía, a su pecado, una condición de estar postrados por cualquiera de estas adicciones, sino que además busca salidas y busca respuestas en la religión o en cualquier práctica esotérica, espiritual, cualquiera sea, y se va enredando en esto, frente a esto. En Juan, en el capítulo 7, los versículos 37 al 39, el Señor en esa fiesta, después de ver a las multitudes allí, que luego de la fiesta, la algarabía y toda la adrenalina que generaba estar en esa fiesta, cuando iban a casa, el dolor, el sufrimiento, la adicción seguía gobernándoles el corazón y no había pasado nada. ¿Y cuánta gente asiste lamentablemente religiosamente incluso a nuestros cultos? Y religiosamente pretenden encontrar algo de satisfacción, pero se dan cuenta que la carga, se dan cuenta que el problema sigue allí en el corazón y no hay cambios. Miren lo que nos dice ahí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva, en su interior. Una propuesta de nuestro Señor Jesucristo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ya estaba hablándonos que ríos de agua viva, esa sensación de libertad, esa sensación de gozo, esa sensación de paz desde tu interior por medio del Espíritu Santo, que no te lleve a buscar en las cisternas rotas que no retienen agua, soluciones y respuestas a la sed de tu corazón, a la sed de tu alma. Obviamente el hombre sigue queriendo aferrarse a esto para enredarse más y más. Juan 4, el capítulo 23 al capítulo 24, miren lo que nos dice allí en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Mas la hora viene frente a esta mujer que tiene un problema serio, un problema adictivo con el sexo, y está allí, avergonzada, acudiendo a sacar agua al mediodía, cuando nadie a esa hora podía hacerlo, porque el calor y la temperatura era altísima, pero esta mujer sale a esta hora por la vergüenza que ella sabe moralmente, que vive en derrota. Pero él se acerca y se encuentra en ese momento con Jesús y le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Sabes? Esa vida plena por medio del Espíritu es una vida que te lleva a adorar al Dios verdadero, a romper los esquemas con la religiosidad, a romper los esquemas con las cisternas rotas que no retienen agua y a encontrar respuestas y soluciones a tu alma, a la sed que agobia tu alma y que buscas el placer y la sensación y el sentido de la vida. Obviamente, la palabra de Dios nos muestra esto. Y finalmente, en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18, miren lo que nos dice, desde el verso 18 al 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18. Sabiendo, un verbo del cual se nos está recordando de lo que ya pasó en nuestras vidas y que bien lo sabemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y miren lo que nos dice el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón sincero. Y esta es la respuesta. Y ahí el apóstol Pedro está haciendo una descripción, realmente un resumen de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y lo que Él hizo para que tú y yo tengamos libertad. Y en esa libertad vivamos una vida de obediencia, y en esa obediencia a la verdad, la palabra de Dios dice que nuestras almas son purificadas, santificadas, limpiadas, despejadas, arrancadas totalmente de ese control y dominio en que millones de personas viven hoy en día, atrapados, derrotados y en un proceso continuo de destrucción, que solamente la muerte es lo que les espera a muchísimas de estas personas. Pero Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos, porque solamente en Jesucristo tu Hijo, quien vino a este mundo, quien tomó mis pecados y los clavó en esa cruz y murió por mis pecados, en Él encuentro, salida, libertad, paz, gozo. Señor de los cielos, perdóname por rebelarme, darte la espalda, por abandonar, Señor, el verdadero sentido de la vida, el propósito, Señor, de honrarte, de darte la gloria y de buscar saciar en esas cisternas rotas que no retienen agua la sed de mi corazón. Perdóname, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo te entrego mi vida, la pongo totalmente en tus manos. Te rindo todo mi corazón y toda mi vida. Y oro, Señor, que tú tengas misericordia de mí,
y rompa, Señor, en el interior de mi corazón con estas ataduras que me esclavizan, que me dominan, que me controlan, que me seducen y me llevan diariamente a la muerte. Señor, yo creo que tú tienes todo poder para librarme, sanar mi corazón. Gracias te doy, mi Dios. Aquí estoy, Señor. Gracias en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.